más de ti, Señor. Más, Padre. Sea lo que tú quieres enviar. Sea lo que tú, Padre, quieres para nosotros. Muéstranos, Padre, muéstranoslo. Levanta alabanza a Él, hermano. Levanta exaltación al que vive, al que reina. Tú eres digno, Señor, de toda honra. Aleluya. Y a su majestad alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo. A su majestad alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo. Cristo está aquí, su presencia siendo en mí. Dale honra, poder y gloria. Y a su majestad y alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo. Alabanza a tu nombre, exaltándote, Dios, exaltándote. Tú eres hermoso, Señor, hermosa, Señor, es tu alabanza, hermosa, Señor, es tu presencia. Todo tú, Señor, eres hermoso. Damos honor, Señor, a tu bendito nombre. Que tú lo mereces, Cristo, porque tú lo mereces, Cristo. Tú eres Rey, tú eres nuestro Rey.
Alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo. Aleluya. Aleluya. Sí, Cristo, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Solo a ti, Señor, solo a ti, Dios nuestro, solo a ti, y tu bendita presencia, y tu bendita misericordia, tu bendito favor, alabamos, Señor. Todo lo que tú representas, Señor, lo adoramos, lo adoramos. Todo, Señor, lo que hace tu resplandor, toda tu gloria, Cristo, damos honor a ti, solo a ti, Señor, solo a ti, Cristo. Aleluya, mi hermano. Aleluya, mis hermanos. Denle una fuerte ofrenda de palmas a Jesús, a su majestad. Oh Señor, tú eres único. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Bueno es alabar su nombre. Bueno es exaltarlo con cantos de adoración. Amén, hermanos. Pero también bueno es que nuestra alma, nuestro ser, todo nuestro cuerpo se goce alabándole con cantos de júbilo, con cantos de exaltación. Amén, hermanos. Dele fuerte ofrenda de palmas al Rey. ¿Cuántos tienen gozo, mi hermano? Pongámonos de pie, hermanos, para este tiempo de júbilo. Como siempre les digo, salude a su vecino. Transmítale, hermano, gozo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, muchas veces, algunos venimos un poco estorbados por las circunstancias del día, el clima, el ambiente en el trabajo, en la escuela. Pero por eso estamos los unos con los otros, dándonos ánimos. Amén, hermanos. Con júbilo cantamos, ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Dígalo, dígalo. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es. Una vez más, una vez más. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Amén. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas. Díganlo, con danza y pandero. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey.
ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas. Dígalo. Con danza y pandero, con danza y pandero le alabaremos. Con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Amén. Oh Señor, tú eres grande, tú eres todo adorable, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Él? Gózate, pueblo, gózate en Él. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Gózate, gózate. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. ¿De qué? Libertad de anunciar las victorias en Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Decláralo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. Amén. Oh Señor, bueno es alabarte, Señor, y cantarte salmos y deleitarnos, Señor, en tu presencia. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dan gritos de júbilo? Decláralo, mi hermano, en la presencia. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad. ¿De qué? Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Amén. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. Gloria a Dios. Oh Señor, tú vives, tú reinas. Tú eres bueno, Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Alabemos su nombre. Este es el día que ha hecho el Señor para alabarle. Amén. Este es el día de alabanza y restauración. La gloria de Jehová está en su pueblo. Alábale, Señor, de corazón. Este es el día de alabanza y restauración. La gloria de Jehová está en su pueblo. Alábale, Señor, de corazón. Este es el día de alabanza y restauración. La gloria de Jehová está en su pueblo. Alábale, Señor, de corazón. Amén. ¿Cuántos tienen alegría? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Y cuántos le alaban? Amén. Oh Señor, eres bueno, eres bueno. Una vez más digamos, este es el día. Este es el
es el día de alabanza. La gloria de Jehová está en su pueblo. Alaba una vez más. Este es el día de alabanza y restauración. La gloria de Jehová está en su pueblo. Alábale al Señor de corazón. Amén. Gózate, gózate, porque Él va delante de ti, mi hermano, porque Él es bueno. Alábale, alábale. Decláralo, me gozaré, me alegraré y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Entraré por sus puertas con acciones de gracias y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Entraré por sus puertas con acciones de gracias y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Gózate, gózate, deleítate en Él, mi hermano. Alábale con canto de exaltación a su nombre, porque Él vive, porque Él reina, mi hermano. Y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios que hace maravillas. Me gozaré en el Dios de mi salvación. No hay motivo para dejar de expresar lo que hay en mi corazón. No hay motivo para dejar de expresar lo que hay en mí. Me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, solo en ella me gozaré. Me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios. Amén. Alábale, alábale y a su nombre. Él es bueno, hermanos. Él es fuerte. Él vive para siempre y no hay nadie que sea como Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que no hay nadie como Él? Declarémoslo, mi hermano. Digámoslo, nadie hay. Y nadie hay que sea como tú, Señor. Obras no hay como las que haces tú, y ante ti vendrá toda la humanidad y tu nombre glorificará, porque tú eres grande, nadie se compara a ti, Señor. Eres hacedor de maravillas. Grande, nadie se compara a ti, Señor.
es el Dios que nosotros tenemos. Démosle una ofrenda al Señor, hermano. Aleluya, de palmas. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Muchas gracias. Mis hermanos de la alabanza, muchas gracias. Bienvenidos, hermanos, los que estamos aquí ahora. Que usted tomó su tiempo. Bienvenidos. Siempre es bueno congregarnos, dice la Escritura, ¿verdad? Para poder exaltar el nombre bendito del Señor y de paso estudiar un poco la bendita palabra de Dios. Vamos a mirar ahora un pasaje que es fascinante, muy fascinante, Apocalipsis capítulo 5. Cuando yo le digo que este pasaje es muy fascinante, entre los pasajes de la Escritura, para mí es uno de mis favoritos y le voy a decir por qué. Porque fíjese que hay una palabra que es usada últimamente en los estudiosos de la Escritura. Esa palabra se llama escatología. Así se llama esa palabra, escatología. Es parecida a la teología, pero es más profunda todavía la palabra escatología. La palabra escatología es una palabra griega que dice que es escatos, que es, hermano, todo lo relacionado al estudio de los tiempos finales. La palabra escato quiere decir tiempos últimos o los últimos tiempos. Y escatología, la palabra logía, unida al escatos, quiere decir estudio, de la raíz griega, estudio de los últimos tiempos. Deberíamos de estar nosotros hablando mucho de escatología. Deberíamos de estar hablando porque es el estudio de los últimos tiempos. ¿Y por qué deberíamos estar hablando nosotros de la palabra bastante de escatología? Porque a usted y a mí nos concierne mirar los últimos tiempos, hermano, de la iglesia en la tierra. ¿Y qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos? Obviamente, esto es el estudio de los últimos tiempos. No es fácil, no es fácil. Tiene un montón de cosas que uno se queda corto. Como por ejemplo, Apocalipsis 5, del 1 al 6, lo leemos. Y este pasaje, le decía yo, que es favorito de muchos estudiosos de los últimos tiempos, pero tiene cosas que no las podemos discernir a cabalidad porque hay miedo a malinterpretarlas o simple y sencillamente las pasamos por alto. De hecho, usted sabía que hay un gran sinnúmero de creyentes en Cristo Jesús que no estudian el Apocalipsis porque les da miedo. Ese es uno. Otros porque no le entienden, porque es un libro muy difícil. Incluso hasta líderes espirituales, pastores, que no hablan del Apocalipsis porque no le entienden. Y es porque es bastante difícil el Apocalipsis, hermano. Y yo le voy a leer el verso 1 del capítulo 5 hasta el 6. Y solamente para que usted se dé una idea de lo difícil que es la escatología. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. De un solo de entrada empieza hablando de las cosas que van a suceder, por ejemplo, los 7 sellos que van a ser desatados en los últimos tiempos. Ha de ser fascinante profundizar en cada uno de los sellos. Imagínese usted para averiguar cuál es el sello que está próximo a abrirse, ¿verdad? Porque son cosas de los últimos tiempos o posiblemente todavía no hemos entrado en esa recta final de los sellos, de los 7 sellos. Entonces, pero mire esto, hermano. Verso 2.
Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y nadie, ni en el cielo, como lo decía el canto ese, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea que podemos indagar un poquito. Nadie se encontró. ¿Hay vida debajo de la tierra entonces? O sea que estamos rodeados nosotros de seres celestiales, seres terrenales. ¿Y qué tipo de seres vivirán bajo de la tierra? Entonces, es tremendo esto, pues la Biblia lo dice. Verá, podía abrir, ni debajo de la tierra podían abrir el libro y mirar el contenido. ¿Qué libro es este? ¿Y qué contenido tiene ese libro tan tremendo que es solo para el tiempo final? Y yo lloraba mucho porque nadie había sido digno de abrir el libro ni de mirar lo que había en el libro, o sea, su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: ¿quiénes son los ancianos? Esa es otra cosa también que impresiona, inquieta. ¿Quiénes son los ancianos? No llores, mira, el león de la tribu de Judá. Allí sí entendemos, porque la Biblia lo explica muchas veces, el león de la tribu de Judá, que es Cristo, la raíz de David, porque Cristo viene precisamente de la descendencia de David, o sea, de Judá, de donde viene David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Pues es que le digo, esta cosa no es fácil, hermano, ¿verdad? Tenemos ancianos, tenemos 4 seres vivientes, tenemos un trono, tenemos un libro sellado, tenemos, hermano, los 7 sellos, tenemos el cordero, dice la Biblia, que está en medio de esos. Un montón de cosas hay aquí que si lo desgranáramos poquito por poquito, entendiéramos un poquito más. Y los ancianos, miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos. Otra cosa impresionante. Apenas logramos entender que los cuernos simbolizan poder. Y este cordero, hermano, tremendo, un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, dice la Biblia. O sea, impresiona este individuo, ¿verdad? Está hablando de un individuo, está hablando de Cristo, ¿verdad? Y está describiendo todo como está manifestado y todo cómo va a ser en los tiempos finales, y termina diciendo: este cordero tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos, y luego define, y los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, vamos a salirnos un poquito de eso, porque definitivamente yo necesitaría quizás profundizar un poquito más y ayudas para poder hablar de la palabra escatología, porque tenemos en más de alguna vez tenemos que entrarle a esto. Tenemos, hermano, que aprender y tenemos que enseñar qué es escatología, por qué es necesaria la escatología, por qué, hermano, es bueno conocer escatología, porque nosotros somos las últimas personas de esta era. Eso lo tengo bien definido. Nosotros somos los últimos personajes de esta era. O sea que Cristo está a las puertas. Y si Cristo está a las puertas, entonces estamos ya con un paso adentro en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, hermano. Estamos con un pie adentro ya en los tiempos finales,
y tendríamos que conocer. Pero vamos a bajarnos un poquito, vamos a alivianar esto. Y me gustaría mirar a mí por qué es impresionante el Cordero, que eso lo dominamos bien, el Cordero es Cristo. Y entonces en la Biblia que el Cristo tiene, que este Cristo, el Cordero, tiene 7 cuernos, que no vamos a hablar nada de los 7 cuernos, porque ese es el poder del Señor, ¿verdad? Pero sí vamos a mirar por qué tiene 7 ojos. ¿Por qué tiene 7 ojos? Y define, dice, y los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, miren esto pues. ¿Por qué la Biblia dice que cuando un hombre un hombre o mujer viene al Señor Jesús, entonces dice en la Biblia el Señor Jesús echa fuera el gobernante que gobierna a ese individuo? Lo echa fuera. Y cuando lo echa fuera, se va, dice, lo expulsan del lugar donde estaba viviendo, del cuerpo. Los espíritus no pueden vivir sin cuerpo. Entonces el Señor lo expulsa con solo salirse del reino de las tinieblas y venir al reino de la luz, o sea, al Señor Jesucristo. Es expulsado este individuo y se va. Pero después de un tiempo, este individuo dice, regresaré de donde yo salí, que esa era mi habitación original. Regresaré. Y viene, y entonces salió de aquí y viene y rondea, le da vuelta y ve la casa de donde salió. Y dice la Biblia que descubre 3 cosas. Descubre que la casa está adornada, que la casa está barrida, pero la casa está deshabitada. Y qué tremendo, hermano, es no ser constante uno en las cosas del Señor. Entonces, la casa que somos nosotros, es la figura, está barrida porque la limpiaron. La limpiaron porque este fue expulsado y junto con él hubo una limpia. Entonces está adornada porque cuando expulsaron a este individuo, el Señor tomó posesión, pero el Señor Espíritu, entonces el Espíritu vino y entró en nosotros y nos adornó. Entonces el Espíritu es lo que hace, adorna el templo donde va a vivir, lo adorna. Pero por alguna razón, esta persona, hermano, no le dio gran crédito al ver salido de las tinieblas y verse trasladado al reino de la luz. Y entonces dice la Biblia que no hay habitantes en esta casa. Está barrida, está adornada, pero no hay habitantes. Entonces este individuo no entra, sino que dice se va y busca 7 peores que él. Mire qué tremendo. Entonces, estos 7 peores que él, acuérdese, el Señor, hermano, tiene 7 ojos que son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Entonces nosotros tenemos alrededor nuestro 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra. Me imagino yo que este es una operativa, es un gobierno operativo, operando, que está operando y entonces está reportando, digo, porque son 7 espíritus que están por toda la tierra y no se le escapa nada al Señor. Por eso dice la Biblia que el ojo de Jehová está, hermano, pero puesto y no se le escapa nada. Hay un reporte al Señor de lo que sucede aquí en la tierra constantemente. Él ve, dice en la Biblia, lo justo y lo injusto. Y entonces, hermano amado, pero el enemigo hace lo mismo, tiene 7 espíritus. El enemigo que copea tiene 7 espíritus para volver y hacer un embate, hermano, especialmente en aquella persona que una vez fue limpiada y pasó a ser pertenencia del Señor. Eso le molesta al enemigo.
entonces envía a esos 7 espíritus. Por eso es que este individuo, dice la Biblia, va y no hace la incursión, sino que va y busca 7 peores que él, ya con él son 8, y 8 es número de reinicio, y la condición postrera de tal individuo es peor que la primera. Entonces es tremendo eso, hermano. Es tremendo cuando el enemigo hace una incursión en un individuo, ¿verdad? Que falló y se descuidó. Esa persona viene a tener un estado postrero peor que la primera vez antes de venir al Señor. Pero bueno, entonces lo que quiero sacar interesante de esto, que quiero hablar yo ahorita, es cómo funciona. ¿Cómo funcionan? Porque si el Cordero es Cristo, ¿cómo funcionan los ojos de Cristo? ¿Qué es lo que miran? Que no se le escapa absolutamente nada. De hecho, no nos podemos esconder de la mirada de este Cordero nosotros, hermano. Cuando el Señor le puso el ojo a alguien, se lo puso y se empecina con esa persona para llevar a cabo. Porque le puso el ojo, lo miró. Y así como lo ve, lo llama. Por eso es que yo estaba mirando, por ejemplo, ¿por qué? ¿Se acuerda aquel hombre que dice en la Biblia que huyó de la presencia del Señor comprando un pasaje para irse a otro lugar? ¿Cómo se llama este? Jonás. Queriéndose esconder y huir de la presencia del Señor. Y el Señor no lo dejó en paz. Le dijo, con que quiere jugarme chueco. Y hermano, ¿cómo? Y se escondió en lo más íntimo del barco. Y ahí lo estaba mirando el Señor, hermano. El Señor. Llegó el momento que él se dio cuenta, porque era un siervo de Dios, y dijo, es que a mí me está buscando el Señor. Y dijo, yo sé por qué ha sucedido todo esto, dijo, es por mi causa. Porque yo ando huyendo de la presencia del Señor, yo me ando escondiendo del Señor. Y el Señor me puso el ojo y yo ando descurridizo. Fíjese que eso mismo le pasó a aquella mujer que dice la Biblia que se fue de la casa del pan, estaba bajo un trato. Y entonces, hermano, es un trato temporal, los tratos son temporales. Pero su esposo, que estaba mal formado, se llamaba Elimelech, creo que se llamaba ese hombre. Se llamaba Elimelech, el esposo de, ¿ah? de Noemí. Entonces tenía una mala formación y no quiso pasar por el trato porque ellos vivían en Belén, que quiere decir la casa del pan. Pero qué ironía, vivían en Belén o en Belén, que quiere decir la casa del pan, pero no había pan. Dice que tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pues? Viven en la casa del pan, pero no hay pan. Eso tiene que entender que es un periodo, un trato que Dios está teniendo. Y los tratos son periodos de tiempo, a veces corto, a veces largo, pero son de Dios. Ellos todo lo que tenían que soportar era pasar por el trato que Dios estaba tratando con ese pueblo y aún con ellos. Pero ellos no aguantaron el trato y se movieron huyendo del trato de Dios. Se movieron para otro lugar y dice que no le fue bien. El problema fue que 3 de ellos ya no pudieron regresar. Y usted entiende por la palabra que nomás regresa a ella, regresa a Noemí, y vaya cómo viene. Cómo regresó, hermano, ¿verdad? Solo por no pasar un trato o por no pasar por el proceso, si Dios ya les había puesto el ojo. ¿Cómo mira el Señor? Y así pudimos ver un montón de personas, hermano, ¿verdad? Pudiéramos pasar aquí toda la noche hablando de algunos que tuvieron un encuentro con el Señor, un trato con el Señor, y el Señor dijo, te quiero para esto, te quiero para esto otro, y no les quitó el ojo, hermano, no les quitó el ojo, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios. ¿Cómo mira el Cordero? ¿Cómo mira profunda la mirada del Cordero a una persona? Ahora,
es digno decirlo, no nomás el Cordero ve de esa manera y ve por todos lados, porque el Cordero está lleno de ojos por todos lados. Y entonces, hermano, esas miradas son tremendas, se penetran profundamente en la vida de una persona, pero ese Cordero mira también a hombres y mujeres, los ve la condición de cada uno. No solamente para tratarlos para mal, sino también para tratarlos para bien. Por ejemplo, vaya conmigo a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, y vamos a mirar una mirada del Cordero, Juan capítulo 5. Entonces, ¿sabe qué tenemos que pedirle nosotros al Señor? Que cuando nos vea con ojos de compasión, o que nos vea con ojos de misericordia. Porque el Señor nos va a ver, tarde que temprano, nos va a ver. No nos vamos a esconder de la mirada de este Cordero. No nos podemos esconder. Donde quiera que nos hagamos. Hay una escritura que dice, si a las estrellas te remontares, de allá te bajará el Señor. Entonces ahora, porque ahí lo ven a uno. Entonces mire por favor 5:5 de Juan, hermano, y es impresionante. Este pasaje es impresionante, dice así, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, esta es una mirada del Cordero, acostado allí, y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo y me gana el tirón. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Pero lea el verso 10. Y aquel día era día de reposo. Es tremendo esto, hermano. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, mire qué tremendo este cuadro, hermano. Si le sacamos un poquito de enseñanza a esto, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Quebró la ley Jesús en este pasaje? ¿La quebró, sí o no? Ahora, espéreme, no me conteste. Entonces dice la Biblia que había un hombre acostado en una camilla. Yo estoy tratando de interpretar que era un camastrón de esas camillas de metal o de madera que se doblaban, y este hombre estaba imposibilitado de los pies, le había caído una enfermedad, pero es una enfermedad, hermano, que lo había dejado inactivo por 38 años en esta condición. Y estaba allí en su camilla, postrado. No había manera de enderezarse. Se había engarrotado sus músculos, sus piernas, hermano. Le había caído parálisis. Y era una parálisis aguda y ya eterna, porque, hermano, me imagino yo que este tipo de aquí para acá estaba gruesecito, pero de aquí para acá estaba delgadito porque estaba tullido de los pies.
Entonces nadie había podido hacer nada y nadie podía hacer nada por él. Entonces, pero mire cómo mira el Cordero. Es que es lo impresionante aquí donde, como no hablamos de escatología ahorita, sino que estamos hablando de una figura, cómo mira el Cordero. En otras circunstancias vamos a hablar un poquito de la escatología, porque vamos a tener que entrarle a esta cosa. Pero cuando miramos una figura, cómo mira el Cordero, entonces el Cordero mira con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Esa es una de las cosas que usted tiene que saber. Lo bendito de tener Cordero. Que el Cordero ve y no ve para destruir, sino que ve para hacer misericordia, para ayudar. La mirada del Cordero es tierna, hermano. Por eso Jesús, hermano, no hay mejor figura que la de un cordero, porque es el animal más tierno que hay. El más inofensivo de los animales se llama cordero. Entonces Jesús mira una mirada de compasión y una mirada de misericordia y lo ve que el hombre está bien mal. Y se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Entonces el otro se le queda mirando y le dice, si yo quiero. Pero hay un estanque que se llama, el estanque de Siloé, ¿verdad? Así se llama. Que era una pileta que servía para proveer agua para Jerusalén. Hermano, y allí colectaban el agua en ese estanque de Siloé y allí se lavaban las manos los que hacían rituales para el Señor. Recuérdese que todos los judíos no hacían nada si primeramente no se lavaban las manos, de ahí sacaban el agua. Pero al mismo tiempo también se usaba para cada año, una vez al año, venía un ángel y entonces removía las aguas, les daba vida porque eran aguas que no tenían vida, estaban estancadas. Entonces removía las aguas, les daba vida como el río, así, las aguas agarraban vida. Y cuando las aguas agarraban vida, había una multitud de enfermos esperando ese movimiento del ángel, hermano. Y cuando pasaba así, el más listo se metía y quedaba sano. Yo pienso que este hombre si tenía 38 años, tenía enfermo, tenía 38 años buscando una oportunidad y en todo eso le ganaban el tirón y así iban los años, y así iban pasando los años, así iban pasando los años. Y entonces llega el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? Entonces el hombre argumenta y le dice, yo quiero. Pero cada vez que sucede este mover de las aguas, yo intento, pero alguien me gana. Y el Señor le dice, mira hombre, toma tu camilla y échate al hombro y vete a tu casa. Así simple, hermano. A ver, eso quiere decir una mirada de misericordia. Porque cómo fue que el Señor clavó su mirada en él. Y dice que cuando clavó su mirada en él, vio la condición de él, cuál era su condición. Y supo el Señor que llevaba mucho tiempo. Así. Entonces dijo, este es digno de que yo le haga un milagro. Entonces el otro, ni lento ni perezoso, de un brinco se para y agarra la cama y se le echa al hombro y sale caminando. Pero hay un problema. Era el día de reposo. Entonces era un día que no podían cargar nada conforme a la ley de Moisés. Nadie podía trabajar. Y este va en el día de reposo cargando su cama. Por eso dice, así dice, hermano, el verso 10. Y aquel día era un día de reposo. Verso 10. Por eso los judíos le decían al que fue sanado, es día de reposo. ¿Qué te pasa? No te es lícito cargar nada en el día de reposo. Y el otro le dijo, yo no sé. El que me sanó me dijo, toma tu cama, échatela al hombro y vete a tu casa. Entonces, pregunta. ¿Jesús quebró la ley ahí, sí o no? ¿Usted qué cree? ¿Ah? Es una pregunta bien tremenda, ¿eh? Porque Jesús sabe que es un día de reposo y que no se puede hacer nada.
Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón allí? ¿Tienen razón los, las autoridades que eran celosos y regañaron al ex enfermo? No te es lícito, no puede, ¿qué estás haciendo? Porque ellos están cuidando, hermano, era que no se quiebre la ley, que no se rompa. Usted sabe que los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, son muy celosos de la Torá y son muy celosos de la Tanaj. ¿Qué es el Torá? Los primeros 5 libros de la ley. Eso es el Torá. ¿Y qué es la Tanaj? La Tanaj son todos los libros después de los primeros 5 de la ley hasta llegar a Malaquías. Por eso ellos tienen el Torá y la Tanaj. Ya en el Nuevo Testamento ya no lo tienen porque a ellos no les importa ni lo quieren aceptar. ¿Qué es la ventaja de nosotros? El nuevo pacto. Entonces, pero ellos, hermanos, son fieles a la Torá y fieles a la Tanaj. Entonces ahora no es la Tanaj la que decía que no podía cargar, era la Torá. Entonces, hermano, para ellos la Torá era mayor que la Tanaj. Por eso es que eran celosos y cualquiera, hermano, que públicamente hiciera eso, se le oponían y no lo dejaban que quebraran, hermano, la ley de Moisés. Entonces le dijeron, no te es lícito, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo un pacto. Y él les dijo, yo no sé nada. A mí, el que me sanó, me dijo que me echara la camilla al hombre y que me fuera a la casa. Entonces ellos dijeron, ¿quién es ese? Lo queremos encontrar. ¿Quién es? Yo no sé, no lo conozco. Y Jesús sabía, fíjese, hermano, entonces Jesús se escondió y se fue sobre la multitud. Pero un día está el servicio en el templo y Jesús entra al templo. Y cuando entra al templo, ve al que había sido sanado en el templo. Lo vi. Entonces el Señor se le acerca y le dice, mira, dijo, mira, no vuelvas a hacer lo que hiciste. Por eso te vino la enfermedad. O sea que este tipo estaba bien al principio, hermano. Se le había venido una enfermedad por algún desarreglo. Algo había hecho él. Y el Señor le dijo, no lo vuelvas a hacer para que no te venga algo peor. Entonces se le quedó viendo y le dijo, tú fuiste el que me sanó, pero el que también me dijo que cargara la camilla. Entonces se fue corriendo ante las autoridades y le dijo, ya sé quién es el que me dio orden que yo quebrara el sábado, el día de reposo. Se llama Jesús. De allí en adelante, las autoridades espirituales andaban detrás de Jesús. Andaban, hermano, molestos con el Señor, porque el Señor decía, este Señor quiebra la ley, los pactos de la ley. Él los quiebra. Y no solamente los quiebra, sino que también dice que es hijo de Dios. Ya tenemos argumentos para agarrarlo. Ahora, mire esto, pues entonces, hermano. Entonces la pregunta surge. ¿Quebró Jesucristo? ¿Se pasó por encima de la Torá y quebró la ley? ¿Rompió el pacto de la ley? ¿Sí o no? ¿Ah? Según ellos, pero según no ellos. Fíjese, hermano, aquí es donde entra un poquito de indagar un poquito. Entonces, mire, acuérdese usted que Jesús lo había dicho antes. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él no lo dijo con palabras, lo dijo con palabras sigilantes o palabras escondidas. No le dijo con palabras claras. Entonces, vengan a mí todos los que tienen daño, vengan a mí
Y cuando vengan a mí, descansen, porque yo soy el reposo, yo soy el descanso. Yo soy el sábado, yo soy el sabbat. El sabbat era literal un día, pero cuando Jesús se presentó, entonces el día literal se convierte cabal como dijo el Señor en el libro de Isaías. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿De acuerdo usted de ese pasaje? Si no, lo buscamos ahorita cuando dijo el Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, el Señor cumplió la ley, hermano, y les dijo, lo que ustedes figurativamente guardan, que es un día de reposo, ahora yo soy el reposo, yo estoy acá. Ya no deberían guardarlo más. No deberían guardarlo más. Porque yo soy eso que ustedes de día, que ustedes guardaban, yo soy ese día. Vengan a mí todos los trabajados y cargados. Entonces surge la pregunta, ¿rompió el Señor el pacto de la ley? ¿Sí o no? No. Porque Él se paró en la ley. Aquí este es el sabbat. Entonces el Señor se paró en el pacto de la ley. Y Él dijo, se está cumplida la ley. Ahora yo soy el sabbat. Ya no necesitan guardar más un día. Pero ¿cuándo iban a entender eso los intérpretes de la ley o las autoridades de la ley? Ellos eran muy celosos de lo literal. Y como no recibían al Mesías, entonces tampoco van a recibir que Él es, hermano, el que se está parando ahorita en el día de reposo, porque Él es el reposo. Entonces el Señor, por eso usted va a ver que si fuese una interpretación literal, el Señor quiebra la ley. Y el que quiebra la ley merece castigo. Pero ¿por qué el Señor no recibe castigo? Porque no quebró la ley, porque la cumplió, porque se paró en la ley del sábado, se paró y les dijo, yo soy el sábado. A ver, toma tu cama y vete a tu casa, porque de aquí en adelante la ley no tiene derecho ya sobre ti. Entonces el otro hermano agarró su cama y va cargándola. Eso es impresionante, ¿eh? Va cargando su camilla para su casa. Que otros no lo entiendan, ese no es problema. Que esto, ahora, pero el punto aquí es, el punto que yo quiero indagar un poquito es la condición de este individuo. Este individuo, dice la Biblia, que era un hombre, fue un hombre súper agradecido. Después el Señor lo encontraba en el templo. O sea, el cambio de vida que dio fue para bien, tanto literal como espiritual. El cambio de vida de nosotros se tiene que mostrar en dos facciones, literal y espiritual. Entonces brincaba, caminaba, trabajaba, hacía lo que tenía que hacer literalmente, porque la mirada del Cordero se le quedó tan profundamente, hermano, que el Señor no lo tocó, no oró por él, no dio palabras de autoridad, no echó fuera demonios, no le dijo nada, solo la mirada. Qué tremendo, cómo mira el Cordero, hermano, cómo mira el Cordero, solo la mirada. ¿Qué dice Lucas 4:21? ¿Qué era lo que se cumplió? El Espíritu del Señor es Isaías 61. Lucas 4:21 dice, el Espíritu del Señor, está. ¿Cómo dice? Ajá. Para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, me ha enviado para recuperación de las vistas a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué más? Para proclamar el año favorable del Señor. Son 5 porque es el ministerio múltiple del Señor, que son 5 ministerios. Cerrando el libro,
lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mire qué tremendo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Gracias, hermano. Y el hermano Lucas lo saca, porque es Isaías 61, si no me equivoco, y el hermano Lucas lo saca a relucir. Hoy se ha cumplido esta escritura, dijo el Señor. O sea, el Señor vino no a abrogar la ley, vino a cumplirla. Es tremendo eso, hermano. Él nunca quebró la ley, nunca la quebró, porque si él quebraba la ley, merecía piedras, merecía castigo. ¿Y por qué no lo apedrearon? ¿Por qué no lo castigaron? Porque no la abrogó, la cumplió. Al pararse en ella, la cumplía. Eso de lo del Sabbat es tremendo, hermano. A mí me gustaría enseñarle esto, estas luces y mucho más a los que guardan el sábado. Me gustaría enseñárselo. Porque el guardar el sábado es un acto de ley. ¿Cómo pudiera yo enseñarle a usted que vamos a empezar de aquí para allá a guardar el sábado? O el día de reposo. Y hacerlo prácticamente práctica, doctrina del diario vivir de nosotros. Entonces yo lo que estoy haciendo yo es llevándolo a cumplir la ley de Moisés. Pero si el Señor ya lo cumplió, hermano, ya lo dijo, ¿qué nos queda a nosotros prácticamente? Cuando recibimos a Cristo, recibimos el descanso. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Amén. Pero no solamente eso. Entonces la mirada profunda de este cordero que tiene 7 ojos. ¿Cómo mira el cordero? Entonces a mí me impresiona cómo vio a este individuo. Ahora, vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y verso 40. Otro ejemplo, tremendo ejemplo también, hermano. Este de Lucas 8:40. Todo esto está bonito para mirar cómo mira el cordero. Entonces, de entrada ya sabemos que el cordero es el animal más manso que hay, por tanto su mirada es una mirada tierna. Y si es una mirada tierna, entonces es una mirada de compasión o es una mirada de misericordia. Miren qué tremendo esto. En Jesús se movió el ministerio de compasión. Y fuerte, dice la Biblia, es, hermano, la mirada de misericordia del Señor. Yo le decía a la otra a usted, la palabra misericordia, tenemos que entender la palabra misericordia. La palabra misericordia está compuesta en miseria y cordia. Miseria, migaja, y cordia, amor. O sea, el Señor tuvo amor por la miseria, que es lo que nosotros éramos prácticamente. Y de allí somos lo que ahora somos, dice la Biblia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahora, también dice la Biblia, hay un pasaje, si quiere lo busca, que dice la Biblia que el Señor es rico en misericordia. Él no es pobre, Él es rico en misericordia. Ahora, mire las miradas, hermano. Miremos de otra mirada. El verso 40 del capítulo 8 de Lucas. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Eso es impresionante, ¿eh? ¿Por qué esta mujer no había sido curada por nadie? El mejor médico había fracasado, o los mejores médicos, porque esta era una enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual, un médico no puede hacer nada. ¿Usted sabía que hay enfermedades que los médicos
topan y dicen, no podemos hacer nada, solamente un milagro. Así dicen, hermano. Topa la ciencia médica, no hay recursos ya. ¿Por qué dicen ellos así? Porque ellos son buenos y fuertes cuando la enfermedad es física, pero cuando la enfermedad es espiritual, no se puede. Se necesita tratarla con medicamentos espirituales. Y entonces dice el verso 44, se acercó Jesús y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado cuanto tenían médicos y nadie había podido hacer nada por ella, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó su sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado, cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esta lectura de Lucas es mucho mejor que la de Mateo y la de los otros evangelios, porque aquí especifica cómo llegó la mujer la primera vez y cómo llegó la segunda vez. Entonces, ahora, es impresionante esto porque ya sabemos, entonces el flujo de sangre era una enfermedad, hermano, normal para ese entonces, pero no era una enfermedad física en el caso de ella. Y se lo vuelvo a repetir porque los médicos habían topado y no habían podido sanar este tipo de enfermedad en ella. Era un sangrado constante que usted tiene que salirse de sus cabales y ver en pantalla gigante a esa mujer. Mire, esta mujer iba al supermercado y cuando andaba comprando sus verduras, hermano, para hacer un caldito, de repente, hermano, donde estaba parada, sangraba y dejaba charcos de sangre. Imagínense todos los que pasaban al lado de ella y la veían. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Y aquella mujer se le caía la cara de vergüenza porque públicamente quedaba en ridículo. Pero eso no era todo. La debilidad física. Tanta sangre perdida, hermano. Las enfermedades después de eso que le ocasionaban. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando uno pierde mucha sangre? La anemia, imagínese usted. La anemia. Un doctor me dijo a mí, tú no puedes bajar de 9 grados de anemia. Regularmente uno, de sangre. Regularmente uno tiene entre 13 y 14 grados. ¿Se llama así? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? De 12 a 14. Un cuerpo normal tiene de 12 a 14 grados de sangre. Eso es lo normal. Y cuando uno empieza a perder sangre, usted no puede bajar de 9 grados. Porque si baja a 8, ya está en grave peligro. Y la persona cae bajo una profunda anemia y es una persona débil que con cualquier momento somata y cae porque le hace falta sangre en su cuerpo. ¿Cómo es el Señor, hermano, de profesional, cómo hizo el cuerpo? Mire, hermano. Y entonces, y ahora mire esta mujer. Entonces esta mujer iba a la iglesia, póngale que iba a la sinagoga. Y hermano, y cuando llegaba a dejar un charco de sangre, ¿usted sabe qué vergonzoso es eso? ¿Usted sabe qué vergonzoso es eso? Mire, no estamos en un retiro de pastores. Y estaba
un hermano invitado, que el Señor lo usa mucho. Y dijo, vengan pastores, voy a orar por ustedes. Y entonces aquel hermano, ni siquiera imponiendo manos, hermano, y pasamos todos los pastores al altar, y aquel hermano empezó a orar por nosotros. Y el hermano empieza el primero. Y otro pastor, y otro pastor. Hermano, mire qué tremendo. Y entre todos los pastores estaba yo. Y empiezo yo también. Y yo haciendo lo imposible por no vomitar. Es liberación. Cuando de repente, hermano, un cochinero allí en el altar. Y me dio una vergüenza que no había ni dónde meter la cara. Los otros intentaron, otros gritaron, otros no sé, y otros también, pero el que más hizo el cochinero fui yo. Hermano, y se acercó el hermano y me dijo, ¿usted lo hizo? Usted lo recoge. Así me dijo el ministrante, el pastor, el hermano que estaba. No me puso las manos, no se dirigió directamente a mí. ¿Cómo es la unción, hermano? ¿Cómo es la unción? Mire pues, y cuando el Espíritu nos lleva para hacernos libres, hermano, yo fui libre ese día. Usted no le explico más porque, ¿verdad? Alargaría mi lengua, pero salí libre, me sentí tan liviano, me sentí menos acusado, pero no aguantaba la vergüenza y aquella peste de aquello que había echado, hermano, que yo mismo regresé y todos los pastores fueron a sentar y yo recogiendo el cochinero. ¿Sabe qué vergüenza es eso? Y yo recogiendo el cochinero con una mano aquí, con la otra aquí, porque olía feo, hermano. ¡Ey! Entonces ahora llevémoslo al cabo de esta mujer, al caso de esta mujer. Sangre. Le cuento otro. Le voy a contar otro porque delante del Señor, hermano, me ha pasado a mí. Una vez el pastor Jorge Monzón me habló y me dijo, siervo, ¿puede venir a predicar el fin de semana aquí en La Puente? Y entonces me dijo que yo voy para Israel. Y entonces, sí, hermano, sí, yo lo cubro. Y yo lo fui a cubrir y la iglesia estaba llena, hermano. Y entonces, y la carpeta era similar a esta, mire. Y entonces prediqué un mensaje bien bonito y cayó una unción al final, tiempo de ministración. Le vengan al altar, hermano, porque vamos a ministrar al Señor. Y entonces yo no le puse las manos a esa mujer, pues le puse las manos a otro. Pero a esa mujer no, porque esa mujer estaba embarazada. Entonces a mí, yo lo entendí de cuando yo era discípulo, siempre me lo dijeron, nunca le pongan las manos a una mujer embarazada. Nunca le pongan las manos. Eso lo tengo bien marcado yo, aquí bien metido. Yo no le pongo las manos a una persona embarazada. Y entonces, hermano, y entonces la hermana estaba embarazada, pasó y se sentó allí, la hermana se sentó así y se puso, hermano, ¡ey! Y una administración bien tremenda, llorando por unos y por otros. Y esa mujer nos mandaba gritos y daba gritos y daba gritos. Hermano, cuando terminó la cosa, todos se levantaron y esa mujer se quedó ahí con un charco de sangre en la carpeta. Yo no sé cómo le hicieron los hermanos, pero la carpeta manchada de sangre. Cuando yo vi eso, todos los hermanos no les quedó otra que llamar a los bomberos. Terminando el culto, cuando oí las sirenas, yo terminé el servicio, hermano, y entró el montón de bomberos y agarraron a la mujer y se la llevaron. Y yo me quedé ahí, híjole, Dios bendito. Demanda segura, hermano. ¿Y quién le puso las manos a la mujer? ¿Y quién le puso las manos a la mujer? Hermano, porque el niño se le quiso venir en la administración. Y eso era el gran sangrado de la mujer. Se la llevaron al hospital y se quedó, pues nos quedamos agüitados todos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Pero al día siguiente me hablaron y dijeron, hermano pastor, no se preocupe. El niño está intacto. El sangrado no venía del embarazo, sino que fue un sangrado de otro lado, un tumor. Un tumor, hermano, en la mujer.
Pero aquella mujer quedó así, mira, débil del poco de sangre que sacó, hermano, y se la llevó a él, ni cuenta se dio, se debilitó, cayó ahí casi desmayada. Eso fue lo que más nos preocupó. Pero otro día en el hospital, el niño, ella estaba bien recuperándose y el niño no había sufrido ningún daño. Y yo dije, gloria a Dios que no fue eso. Imagínense, hermano, cuando empiecen a indagar dónde le pasó eso, quién oró por él, quién le puso las manos. Ey, ese es un problema grave con las leyes de aquí, pues, hermano, ¿verdad? Entonces, pero fue algo espiritual que le pasó a ella. Ahora, yo quiero que usted vea a esta mujer, pues hermano, donde quiera caía, donde quiera se debilitaba, no tenía vida, y hermano, y el Señor se le clava la mirada del cordero. ¿Cómo mira el cordero? Mira la mujer, vio a la mujer enferma, hermano, y la sanó. Eso es lo que está diciendo. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo. Y este hoy le dice, ve a mi casa, ve a mi. Y el Señor va a la casa de Jairo a hacer otra sanidad. La hija de Jairo que está enferma y era su única hija. Y en el camino se le cruza esta mujer y el Señor se detuvo y la vio, hermano, lo que esta mujer tenía. A ver, se lo digo. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por, diga conmigo, 12 años. ¿Por qué no dice 10 años? ¿Y por qué no dice 14 años? ¿Por qué necesariamente dice 12 años? Porque 12 literalmente quiere decir número de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que la mujer tiene un gobierno dentro de ella, pero no gobierno como el gobierno de Dios, sino el gobierno de maldad. O sea, es una enfermedad espiritual. Hermano, fíjese que, ¿por qué cree que Pablo le habla a Timoteo y le dice, no ponga las manos con ligereza por nadie? No le está diciendo que no ponga las manos, sino no ponga las manos con ligereza. O sea, si vas a poner las manos, espera la dirección del Señor. Espera que el Señor te dirija para poner las manos, porque la imposición de manos es importantísima. Pero si no hay dirección del Espíritu, es bien peligroso, hermano, ¿verdad? Provocar un daño en una persona. Entonces ahora, porque puede ser que sea o una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Puede ser eso. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Y hay personas que lo obligan, como me pasó en Cuba. Una mujer con una vestimenta de santera, bueno, ni que fuera ya tan nuevo, ni tampoco tonto. Si las santeras se conocen por su vestimenta, mientras orábamos con la congregación, brava porque no le imponía las manos aquí, en la panza, en su vientre, quería que le pusieran las manos. Y cuando vio que yo le dije, no le voy a imponer las manos, me agarró la mano fuerte, me agarró las manos, hermano, y que le digo, no, suélteme. Me le enojé a esa mujer, hermano, y le dije, no. Entonces, y no oré por ella, ¿Cómo pues, hermano, si no hay dirección? ¿Verdad? Y entonces, pero ¿qué tal son enfermedades espirituales? ¿Verdad? Y esto es lo que sucede en este caso. Esta mujer es una enfermedad espiritual. Hombre, el Señor tenía la suficiente unción, ¿verdad? Y es lo que pasó acá. Pero lo que yo quiero ver con usted es la mirada del Cordero. ¿Cómo mira el Cordero? ¿Cómo ve? Vio la primero, 38 años. ¡Wow! Mira con compasión. Mira a 12 años y dice, wow, esa mirada de compasión, y ahí va, hermano, el Señor a hacer, era otra obra. Pero mire este otro, y aquí le paramos, en Marcos capítulo 10. Déjeme unos segundos y miramos este Marcos capítulo 10. Qué impresionante, hermano, son los evangelios cuando los agarramos así, despacito.
Marcos capítulo 10, versículo 46. El verso 46. ¿Lo tiene ya? Dice así: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamale. Llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, diga conmigo, Raboni. Y luego agrega que recobre la vista. Pero mire esto. Este ciego es un ciego inteligente. Primeramente honró, glorificó, exaltó el nombre del Señor Jesús. Con solo una palabra se le quedó viendo y le dijo: Raboni. Yo le decía la otra vez que en toda la Biblia y en todo el Evangelio solamente dos personas reconocieron al Señor como Raboni, que fue María Magdalena y ahora el ciego Bartimeo. Entonces el Señor se le para y le dice, ya lo vio, esa mirada de misericordia, penetrante, fuerte, directa. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? Porque el hombre ya había pedido misericordia, ya se había quitado el manto, ya se había metido el camino. Y hermano, entre más lo callaba, más gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga por ti, hijo? Y este le dice, Raboni, que quiere decir maestro de maestro, eminencia, lo máximo, Dios. Y engrandeció el nombre del Señor primeramente. Y el Señor mirándolo con aquella mirada, ¿qué quiere que haga por ti? Que recobre la vista, le dijo. Pero primeramente lo saluda con el nombre de Raboni. Qué importante es, hermano. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Aleluya. El Bartimeo fue beneficiado por una mirada profunda. ¿Cómo mira el Cordero? ¿Usted cree que el Cordero tiene 7 ojos nomás por impactar? No. Cada mirada del Cordero es impresionante. Es más, con una de esas miradas lo cautivó a usted y me cautivó a mí, por eso estamos aquí. Que el Señor mira, no se puede librar de él, porque su mirada es muy fuerte y penetrante. Que hay gente desagradecida como aquellos 10 leprosos, que 9 de ellos no le dieron la honra al Señor de vida. Eso es otra cosa. Pero la mirada del Cordero, hermano, nos ha traído a usted y a mí gran misericordia.
escatología no hemos hablado nada, pero del beneficio de ese pasaje escatológico sacamos figura y nos damos cuenta de lo impresionante que es este Cordero. Señor, en el nombre poderoso tuyo, Dios del cielo, habemos algunos cuantos agradecidos en este lugar, Señor, que venimos, Padre, deseosos, y entre todo ello, ese deseo, te pedimos misericordia constante. Pídele misericordia al Señor, hermano, hermana. La Biblia dice que el Señor es rico en misericordia. Pidámosle misericordia. Misericordia. Mírame con misericordia, Señor. Mírame con misericordia. Por favor, Dios. Míranos con misericordia, Cordero. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Dios, por nosotros mismos. Oramos por la congregación, Señor. Oramos por los que estamos aquí, Dios. Haz misericordia con nosotros. Míranos, 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 Señor, con ojos de misericordia, Dios. Cordero, Jesús, Jesús, mírame con ojos de misericordia. En el nombre de Jesús, sí, Señor amado. Aleluya. Escucha mi maldad y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Sí, Señor. Te pedimos misericordia, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando, Señor, y a entender tu palabra, Padre amado, para que podamos estar preparados, Señor, por estos tiempos que están pasando, Señor. Sabemos, Padre amado, que ya se acerca el tiempo final, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Necesitamos estar preparados. Necesitamos seguir buscando de ti, entender tu palabra,